¿Cómo podríamos analizar e interpretar situaciones relativas a los gases, donde entren de forma simultánea las variables de presión, volumen y temperatura? Ya lo veremos. Durante esta clase vamos a utilizar lapicero, lápiz, cuaderno, mucha concentración y una muy buena actitud para aprender. Hola, bienvenidos a nuestra clase de química para quinto de secundaria. Les acompaña su profesora Mirelis. Deseo que seas como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Iniciemos. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales. Tomar decisiones para poner en práctica las soluciones y hallazgos encontrados. Reconocer, proponer y argumentar sobre el desarrollo científico y tecnológico, su impacto en la sociedad y medio ambiente. Predecir para un sistema gaseoso dado el efecto de los cambios de volumen, presión y temperatura. Te presento nuestra situación de aprendizaje. Los estudiantes de quinto de secundaria se sienten motivados por continuar estudiando el comportamiento de los gases. A través del descubrimiento y la indagación, estudiarán las leyes y variables que rigen los gases, aplicándolas en ejercicios prácticos de la vida cotidiana, para luego mostrar sus hallazgos a su maestro de química. En encuentros anteriores hablamos acerca de la relación de proporcionalidad directa existente entre el volumen y la temperatura absoluta, explicado mediante la ley de Charles. También trabajamos con la relación de proporcionalidad inversa, presión, volumen, a temperatura y masa del gas constante, mediante la ley de Boyle. Además, nos familiarizamos con la ley de Gay-Lussac y su importancia para comprender la relación existente entre la presión y la temperatura. De estas tres leyes, la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac, vimos aplicaciones en la vida cotidiana, ejemplos de problemas y situaciones que pueden ser resueltas con las ecuaciones que caracterizan estas leyes. Hoy estudiaremos la ley combinada de los gases, la cual combina y presenta la interdependencia de las tres leyes anteriormente mencionadas, relacionando las variables de volumen, presión y temperatura. También recibe el nombre de Ley General de los Gases. La ley experimental de los gases es una ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Estas leyes se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura absoluta. Recordemos que la ley de Charles establece que el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales cuando la presión es constante. La ley de Boyle afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí, a temperatura constante. Finalmente, la ley de Gay-Lussac introduce una proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura absoluta, siempre y cuando se encuentre a un volumen constante.
La interdependencia de estas variables, volumen, presión y temperatura, se muestra en la ley de los gases combinados, que establece claramente que la relación entre el producto, presión, volumen y la temperatura de un sistema permanece constante. Matemáticamente puede formularse como P por V dividido entre T igual a K, donde P es la presión, V es el volumen, T es la temperatura absoluta en Kelvin y K es una constante con unidades de energía dividido por la temperatura, que dependerá de la cantidad de gas considerado. En otras palabras, la combinación de las leyes vistas anteriormente señala lo siguiente. El volumen de una cantidad de gas es inversamente proporcional a la presión y directamente proporcional a la temperatura absoluta que soporta. Matemáticamente se puede visualizar esta ley como presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. También podemos decir presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1, donde los subíndices 1 y 2 representan los estados iniciales y finales, respectivamente, de las variables. Ahora, analiza la ilustración. Plantea similitudes entre la ecuación de la ley combinada de los gases y las demás ecuaciones de las otras leyes que hemos visto. Como has notado, las variables en la ley combinada se encuentran guardando la misma relación matemática que en cada una de las otras leyes de los gases. Recuerda que la ley generalizada o ley combinada de los gases se llama así porque combina las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac en una única ecuación. Ya sabemos que esta ley establece la relación entre la temperatura, la presión y el volumen de un gas. Ten presente que en la ley general de los gases, el volumen es inversamente proporcional a la presión y directamente proporcional a la temperatura absoluta. Ahora veamos ejemplos donde se cumple la ley combinada en la vida cotidiana. De la ley combinada de los gases, el ejemplo más sencillo es el de los neumáticos, porque al comenzar a moverse un vehículo tiene una determinada temperatura, una presión y según transcurre el tiempo de su recorrido, la temperatura aumenta y asimismo el volumen por la presión ejercida. Otro ejemplo de esta ley es el que permite explicar el funcionamiento de diferentes aparatos mecánicos, tales como aires acondicionados y refrigeradores, e incluso se puede emplear para explicar los procesos de formación de las nubes. Amplía tus conocimientos del tema desarrollando la siguiente actividad. Actividad 1. Explica cuáles variables influyen en la ley combinada y cuáles unidades de medida se utilizan. 1. Explica
¿Cuáles variables influyen en la ley combinada? ¿Y cuáles unidades de medida se utilizan? 2. Indaga sobre otros ejemplos de la vida cotidiana donde se aplica la ley combinada de los gases. 2. Indaga sobre otros ejemplos de la vida cotidiana donde se aplica la ley combinada de los gases. Recuerda que debes consultar en fuentes de información que sean confiables. Ahora bien, ¿sabes cuál fue el científico que utilizó por primera vez la palabra gas? Más adelante hablaremos de él. Pero antes de continuar, vamos a resumir lo que hemos trabajado hasta este momento de la clase. Enunciamos la ley combinada o ley general de los gases. Expresamos su fórmula general. Mencionamos ejemplos de la vida cotidiana en los cuales se aplica esta ley. Continuemos con el desarrollo del tema. Ahora vamos a ver quién utilizó el término gas por primera vez. Presta mucha atención. Jean-Baptiste van Helmont fue un químico, físico, alquimista, médico y fisiólogo de los Países Bajos. Nació en Bruselas el 12 de enero de 1580. En la época de Van Helmont, se pensaba que el aire era un único elemento, pero los experimentos que realizó demostraron que el aire no era una sustancia pura, sino que estaba compuesta de lo que Van Helmont denominó gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, CO2, al que él llamó gas silvestre. En 1648, el químico creó el vocablo gas. Analicemos unos de los experimentos realizados por Van Helmont. Agarré una maceta. Puse en su interior 200 libras, 90 kilogramos de tierra, que había secado en un horno. La empapé en agua y planté en ella un vástago de sauce que pesaba 5 libras, 2,28 kilogramos. Pero la maceta únicamente fue regada con agua de lluvia o, cuando fue necesario, con agua destilada. Y era grande en tamaño y estaba hundido en la tierra. Para evitar que el polvo del aire de su alrededor se mezclara con la tierra, el borde de la maceta se resguardó cubriéndose con una lámina de hierro recubierta de estaño y horadada por muchos agujeros. No calculé el peso de las hojas que cayeron en los 4 otoños. Por último, sequé de nuevo la tierra de la maceta y se encontraron las mismas 200 libras, 90 kilogramos, menos unas 2 onzas, 56 gramos. Por lo tanto, 187 libras, 85 kilogramos de madera, corteza y raíz habían crecido solo del agua. Jean-Baptiste van Helmont. Este fue uno de los primeros experimentos controlados y además muy fácil de replicar. Si deseas, también puedes hacerlo. Ahora vamos a retroalimentar la clase de hoy. La ley combinada o ley general de los gases presenta la interdependencia entre la ley de Charles, ley de Boyle y ley de Gay-Lussac, relacionando las variables de temperatura, volumen
y presión. Su fórmula general se expresa de la siguiente manera: presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. También puede ser presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. Vimos ejemplos donde se cumple la ley combinada de los gases en la vida cotidiana. También hablamos acerca del científico que utilizó por primera vez el vocablo gas, Jean-Baptiste Van Helmont, y de uno de sus experimentos. Practica lo trabajado realizando las siguientes actividades. Actividades. Indaga en fuentes confiables sobre el experimento de Van Helmont y contesta las siguientes preguntas. ¿En qué consistió el experimento? ¿Cuál era su hipótesis? ¿Cuáles son los valiosos aportes de esta experiencia? Repito, indaga en fuentes confiables sobre el experimento de Van Helmont y contesta las siguientes preguntas. ¿En qué consistió el experimento? ¿Cuál era su hipótesis? ¿Cuáles son los valiosos aportes de esta experiencia? Amplía tu vocabulario científico. Busca el significado de estas palabras. Ley, ley combinada, proporcionalidad, variables, hipótesis, estado gaseoso. En nuestro próximo encuentro, si Dios lo permite, estaremos trabajando con gráficos y ejercicios de la ley combinada de los gases o ley general. Investiga más sobre el tema para ampliar tus conocimientos. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Será hasta el próximo encuentro, si Dios lo permite. No faltes. Que la gracia de Dios sea sobre ti, tu familia, amistades y allegados. Bendiciones.